¿Ok? Muy bien. Vamos grabando. Y estoy acá en... Vamos ahí. Pasamos los temas de tiempo geológico y eso, pero vamos... En un minuto voy a poner... Esta es la que estoy buscando. Vamos a poner así. Un minuto. Cosa que me dé a mí acá. Voy a compartir pantalla. Y voy a compartir esta pantalla. A ver si esto está bien y si todos pueden recibir lo que estoy compartiendo, que es de lo que estábamos hablando hace un ratito. ¿Ok? Muy bien. Bueno, todos más o menos lo ven. Tarda un poquito, depende de la velocidad y la calidad del material y eso, ¿no? de la tecnología que cada uno va usando. ¿Ok? Pero acá, fíjense lo que significa la litosfera, que es la corteza, lo que llamamos la corteza de la Tierra, tanto rígida como sólida, tiene unos 100 kilómetros de profundidad en términos generales, pero la corteza oceánica es muy finita. Finita significa 5 a 7 kilómetros de espesor, ¿no? Debajo hay una zona del manto superior, este que decíamos que era de composición similar a la corteza oceánica, que tiene más o menos unos 200 kilómetros de profundidad y que se comporta de forma plástica. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Vamos a ponerlo en esos términos. Significa que la litosfera, es decir, la corteza oceánica y la corteza continental, de alguna forma flotan, lo vamos a poner entre comillas, flotan, pero es como si flotaran sobre la parte superior del manto. Entonces, ¿qué sucede? Esta zona de estos 200 kilómetros, que está formada por composiciones diferentes, funciona de una forma muy particular. La litosfera tiene una dinámica que vamos a profundizar un poquito en su forma cuando entremos a la tectónica de placas, pero para nosotros, para esta clase, para definir la composición y la definición del interior de la Tierra, podemos tranquilamente obviar ese funcionamiento de la tectónica de placas. Entonces vamos a decir que flota, es decir, no es algo rígido, la Tierra no es algo rígido, se está moviendo permanentemente. Fíjense ustedes, es un dato interesante para tener en cuenta, que cuando se producen las glaciaciones, es decir, esas épocas de la Tierra en donde hay un cambio climático y este cambio genera mucho más frío, entonces aumentan los glaciares, esta masa de hielo, que a veces puede tener entre 2, 3, 5 kilómetros de espesor, que pesa sobre la litosfera, hunde la litosfera en el manto, lo hunde, es decir, el peso del hielo hunde la litosfera. Y cuando el hielo se derrite, la litosfera vuelve a subir suavemente. Esto se llama técnicamente como rebote isostático. Y esto lo podemos comprobar en zonas australes, como Tierra del Fuego, por ejemplo, en donde la recuperación de la altura natural se puede estudiar a través de cuando las playas quedan a una altura en donde ya no funciona más la playa. ¿Se entiende? Es decir, hay un rebote
de la litosfera, porque el hielo se derrite muy rápidamente y deja de empujar hacia abajo a la corteza. Y la corteza suavemente, en mucho más tiempo, va subiendo poco a poco. Esto es justamente por las características que tiene la litosfera y la astenosfera. Un minuto. Ahí está. Por debajo de esto tenemos el manto inferior, que tiene la misma característica que el manto superior, en la misma composición, pero funciona de una forma más rígida. Esto les puedo asegurar que es relativo. Acabo de leer, ayer o hoy, un nuevo artículo que habla de las montañas del manto. Un concepto nuevo, no sé si, no te lo mandé, Marce, para que lo leas, pero cambia bastante radicalmente la figurita que estamos viendo en este momento, ¿no? Estas líneas que vemos estas líneas que se ven acá tan rígidas, tan exactas, cambian completamente en esta nueva teoría. Muy interesante. Después se las voy a compartir, porque bueno, como por lo menos para ir viendo las figuritas. Muchos de estos artículos que aparecen con nuevas teorías, nosotros los podemos leer, algún especialista lo puede entender un poco más, pero realmente son difíciles, realmente muy difícil de entender en profundidad, ¿no? Porque son estudios de geofísica, se estudian de diferentes formas. De la misma forma que aparecen nuevos estudios del núcleo. A los 2000 o casi los 3000 kilómetros de profundidad tenemos el núcleo. Y el núcleo, ven que está dividido entre el núcleo interno y el núcleo externo. ¿Vamos bien hasta acá? Algunos están haciendo un montón de preguntas, pero yo no estoy pudiendo ver porque tengo la pantalla. Déjenme, voy a ver un segundo. Tiene un montonazo de preguntas. Chats, vamos a ver, el cuadernillo, no, me preguntan si la voy a poner en algún lado, y sí, la voy a subir a la página del campus, así que, y si no, la pondré en YouTube o alguna cosa por el estilo. Así que vamos bien por ahí. No me preguntes. Muy bien, como para ir cerrando esta pregunta. Fíjense que acá yo podría, miren, creo que puedo dibujar acá un poquito. Entonces, el núcleo, a ver si se ve bien, sí, ahí se ve el núcleo. ¿Eh? El núcleo tiene una composición similar en el núcleo interno y en el núcleo externo. ¿Ok? Ahora, el comportamiento es diferente, tal como les dije hace un ratito cuando les comentaba lo del campo magnético. Entendemos que el núcleo externo es más plástico que el núcleo interno. El núcleo interno se comporta de forma rígida y el núcleo externo de forma plástica. ¿Ok? Entonces, hace un cachito, no me acuerdo si en esta, a ver, preguntan algo. Un minuto. Bueno, sí, lo estoy grabando. Hace un ratito preguntaban específicamente cómo se estudiaba o hacían un comentario sobre las ondas sísmicas. La geofísica, que tiene distintas formas de estudiar la Tierra, utiliza la geofísica, es decir, las ondas sísmicas, para estudiar cómo es el interior de la Tierra. Y efectivamente, estas ondas se comportan, viajan a diferente velocidad en función de las características físicas del interior de la Tierra. Es por esto que se pueden estudiar los distintos elementos. Voy a dejar de compartir la pantalla porque creo que puede llegar a ser eso.
lo que está, lo que está generando más en los problemas estos de conectividad. Ahora cuenten si se ve bien. Igual era lo que quería comentarles. Ese sería entonces el interior de la Tierra, cómo funciona, a grandes rasgos. Como les digo, los geofísicos de todo el mundo siguen estudiando, siguen incorporando material de estudio a lo que es el estudio del interior de la Tierra a través de las ondas sísmicas. Hoy por hoy se estudian todos los fenómenos sísmicos a través de cada vez mejores modelos, mejores computadoras, mejores equipos, que antes se escuchaba 10, ahora se escucha 100, entonces es muy importante eso. Bueno, creo que se escucha un poquito mejor. Bien, ¿podemos seguir a alguna otra pregunta o algún comentario de lo que acabo de contarles? Ya sea por chat o alguno que quiera prender el micrófono. Hagan las preguntas a viva Yo, voz. profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Pregunte. Bueno, en el texto del cuadernillo del Ministerio de Educación, en un momento que me confunde, habla de la litosfera y dice que está compuesta por la corteza y el manto litosférico. ¿Qué es eso? ¿Es el mismo manto que hablaste vos? Porque después también habla del manto atenosférico. Claro. Hay una partecita por debajo de la corteza terrestre, que es lo que nosotros desde el punto de vista composicional o químico llamamos manto. ¿Por qué? Porque todo ese manto, eso que mezclamos todo, es cierto, esa gran masa de magma o de roca fundida que hay debajo de la corteza, en principio tiene la misma composición, pero se comporta diferente. Por eso llamamos litosfera a una parte, digamos que podríamos decir los 100 kilómetros primeros, en donde hay no es una mezcla, está la corteza y una parte superior del manto, que se comporta de forma plástica sobre lo que la corteza flota, vamos a ponerlo entre comillas. Y se da este fenómeno de hundimiento de la corteza, y por lo que también vamos a ver que se produce el movimiento de las placas, porque esto vamos a entrar en la próxima clase, hablando de tectónica de placas, pero en esa zona es donde se produce el movimiento justamente de las placas. Y después, ¿astenósfera es lo mismo que manto o es otra cosa? ¿O son diferentes categorías, digamos, el comportamiento y la composición? Exactamente. Ah, o sea que no podemos poner un igual como si fueran iguales, porque son como dos clasificaciones diferentes. Ya está. Exactamente. Ese es el concepto que cuesta un poquito al principio, lo comprendemos, digamos, lo entendemos perfectamente, y porque inclusive nosotros tenemos que como dibujar un poco la explicación para poder entenderlo, porque es una mezcla de conocimientos indirectos de la composición y del comportamiento al mismo tiempo. Y ¿cómo lo determinamos? Pues con las ondas sísmicas, estudiando los terremotos. Entonces, es un modelo que se hace, es una teoría, no hay nada. Así como yo les puedo decir, un cuarzo está formado en un porcentaje exacto de sílice y oxígeno, y hay sílice en tal y los átomos se comportan así, porque lo estamos midiendo, viendo a través de microscopios petrográficos o electrónicos, y sabemos cómo están ubicados hasta cierto punto, no podemos hacer lo mismo con el interior de la Tierra. Está bien, gracias. Y acá pregunta Merlina si la litosfera se divide en las placas.
Y en realidad lo que entendemos es que las placas que vamos a ver en lo que es la tectónica de placas, en realidad se presenta en la corteza. La corteza terrestre es la que está dividida en placas, digamos, gracias a la dinámica superficial, ¿no? Es decir, esa dinámica. Piensen ustedes en una sopa de verduras. La sopa de verduras, a lo largo, si ustedes empiezan, al principio va a estar, digamos, el agua, pero a medida que se vaya hirviendo y que todo ese material se vaya generando espuma y vaya subiendo y se vaya cocinando, va a ir formando parte va a generar como una especie de espuma, lo más liviano va a estar arriba, y lo que esté más caliente va a ir subiendo, y lo más frío va a ir bajando. Esa es un poco la dinámica que entendemos que puede explicar mejor cómo funciona la Tierra. Entonces, obviamente, la litosfera y la corteza oceánica y continental contiene los elementos más livianos de la Tierra. Vamos a verlo cuando ustedes miren un poquito más y vayan fijándose en la densidad de cada uno de estas zonas, de estas áreas de la Tierra, van a ver que la litosfera tiene una densidad promedio de 2,7, entre 2,7 y 3. La corteza oceánica va a tener mayor densidad porque pertenece un poco más a los contenidos del manto, en fin, una serie de elementos que nos permiten a nosotros, la suma de toda esa información, nos permite generar o dibujar un modelo que es un poco el que se presenta en los libros, ¿no? Así que por ahí vamos. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Siempre relacionado con esto, ¿no? Sí, Vamos yo, profe, avanzando. Dime. te levanté la mano, pero no sé si lo llegaste a ver. No lo vi. ¿Te aparece? Perdón. No te aparece, ¿no? Ponele, yo ahora la tengo levantada, no lo ves. Sí, ahora ya la bajé. Ahí la bajo. Bueno, la astenófera, ¿en qué posición se encuentra? ¿En dónde viene a estar? ¿En el Bueno, tono alto o solo en la es, superficie? no voy a hablar mucho, o si se pierde un poco el sonido, no se preocupen, pero voy a volver a compartir la pantalla para que ustedes vean. Y acá voy a hacerlo con el teléfono, porque con el teléfono puedo dibujar mejor. Esto de acá, lo dibujo así, lo marco bien para que se vea. Ahí está la definición de litosfera y astenósfera. ¿Ok? Sí, Oka, profe, ahí lo estoy visualizando. Ese es lo que yo estaba explicando hace un ratito. Voy a salir. Salgo, así sigo, así me escuchan. Esa es la diapositiva, no me acuerdo si la 7 o la 8 del PowerPoint. Ahora me voy a fijar. Sí, no, es la número 18, la diapositiva de la clase 1. ¿Okay? En esa diapositiva, ahí se ve bien cómo funciona, cómo es la dinámica. Yo en esta clase, digamos así por audio, es un poco difícil de contarles con más detalle cómo funciona, pero si ustedes leen en el cuadernillo o después les vamos a pasar el libro del Tarbuk, Ciencias de la Tierra, donde también van a tener otra explicación, y obviamente la explicación del Tarbuk es la correcta. Lo que nosotros aprovechamos, como digamos en las clases, o sobre todo es a presentarles también otras ideas, y a discutir, porque una de las cosas que no podés hacer con un libro es discutir. El libro te lo dice y el libro es lo que te dice. Pero la ventaja que tenemos en clase es que, y en la universidad, es que uno puede presentar otras ideas o hacer preguntas o discutir de eso. Charlarlo, presentar
digamos, distintas teorías o distintas ideas, o simplemente preguntar algo que no se entiende, ¿no? ¿Cómo seguimos? Bueno, no hay muchas preguntas. Vamos, pregunten. ¿Nadie anotó a un costadito lo que les decía? Leer y anotar. Yo sí lo hice y tengo un montón de preguntas para hacerte, pero tampoco me quiero aprovechar y quiero dejarle el espacio a los chicos que por ahí tengan preguntas. Sofía tenía una pregunta, me parece. Sí, profe, para dejarlo claro. A ver, la corteza tenemos la corteza continental y la oceánica. Digo, la corteza continental flota, entre comillas, sobre la astenósfera. ¿Estoy bien? Sí, Bueno. sí, Y entonces correcto. la litósfera, ¿es parte de la corteza? ¿Es otra cosa? Eso no me llega a quedar No, claro. ¿Está bien la no. pregunta? Sí, la litosfera es la suma de la corteza oceánica y continental y esa partecita del manto con la que actúa, Ahí ¿correcto? está. O sea, nosotros le damos una definición como funciona, una definición en cuanto a la dinámica que se genera en esa zona de la Tierra. ¿Ok? Genial. Ahora sí, perfecto. Gracias. Y la astenósfera incluye una parte del manto todavía más profunda que también, digamos, colabora con esa dinámica. Marce, ¿algún comentario que quieras, digamos, hacer sumando a esto? Marcelo, ¿se fue? ¿Está? Capaz que no se sumó. ¿Está Marcelo? Me parece que no. Bueno, no importa. Pero en términos generales es como les estoy comentando. Son definiciones, son modelos. Es probable que encuentren algún libro o más antiguo o más moderno donde esto cambia. De hecho, este artículo que leí ayer tenía un dibujito de esto, pero apenas si lo vi dije, bueno, lo voy a tener. No tiene mucho sentido presentarlo ahora, pues ya, si ya esto es medio complicado a veces de explicar, ese artículo puede llegar a serlo mucho más, pero me parece interesante que ustedes lo entiendan como un modelo. Los geólogos, los geofísicos presentan un modelo como si fuera la verdad. Siempre un modelo es una teoría en base a un montón de información, pero bajo ningún punto de vista lo podemos tomar como algo rígido, como algo, esto es así y nada más. ¿Okay? Nosotros lo presentamos y decimos, bueno, estos son los últimos conocimientos sobre el tema, así entendemos, y uno de los puntos interesantes que tienen las teorías o de los modelos es la posibilidad de hacer predicciones. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, vamos a ver, creo que había una forma de... Vamos a ver, voy a hacer unos dibujitos, ¿sí? A ver, voy a compartir pantalla, pero voy a hacer como una pizarra. A ver si funciona. Una vez que esté así, y les voy a dibujar. Muy bien. Vamos a correr un cachito, y acá vamos a dibujar. Si yo tengo la superficie de la Tierra, vamos a dibujar esta parte como si fuera el mar. Entonces yo tengo el mar, yo tengo acá la superficie del agua, lo voy a hacer voy a cambiar esto, voy a hacer así. Esta es la superficie del mar, y en rojo sería la superficie tanto del fondo oceánico como de una montaña. ¿Ok? Vamos por ahí. Yo voy a tomar una serie de datos geosísmicos. Voy a tomar los terremotos. Ustedes saben que los terremotos se pueden detectar tanto en superficie como en profundidad. El hipocentro, que sería
el lugar exacto donde se produjo el terremoto, y el epicentro, que es simplemente lo que es el reflejo, digamos, de ese hipocentro en la superficie de la Tierra. ¿Ok? Bien. Pero ahora, en este perfil que les estoy presentando, yo les voy a ir marcando una serie de hipocentros. Efectivamente, a medida que se producen los terremotos, se van pudiendo dibujar o presentar, ¿no? Entonces yo encuentro que se producen una serie de terremotos y encuentro que ese es mi patrón. ¿Lo están viendo? Cada uno de esos puntitos verdes es un hipocentro. Ahí se produjo un terremoto. ¿No es curioso que tengan cierta linealidad? O sea, también se pueden producir, y se han producido, por acá, por acá, por acá, ¿eh? No se ven muy bien, pero bueno. Pero son muy pocos. Acá quizás, acá otro. Pero la gran mayoría se produce en toda esta zona, ¿eh? Y yo empiezo a marcar, y hay zonas, por supuesto, en donde se produce mayor cantidad, ¿eh? Eso me está diciendo algo. Eso me está diciendo algo. Ahora bien, si yo digo, voy a borrar todo, voy a repetir el mismo esquema, más o menos, esperen, a ver. Y acá tengo el mar, ¿eh? Bueno, lo hice más o menos parecido, no muy bien. Y si yo digo que existe una corteza, como bien dijimos, una corteza oceánica, una corteza continental, y esta corteza oceánica se hunde por debajo de la corteza continental, porque es más pesada, y además porque es más densa. Bueno, hay algo acá que, ¿eh? hay acá que me está dando una pauta. Si yo a eso le sumo los hipocentros, de los terremotos, ¿qué me va a decir? Que efectivamente yo puedo unir el concepto de que la corteza oceánica se está metiendo abajo, generando fricción y generando terremotos, y lo que son esos terremotos es ni más ni menos que la dirección que toma la corteza oceánica por debajo de la corteza continental. ¿Me entienden? Sí. Entonces, un concepto sería, yo genero un modelo y predigo dónde pueden llegar a ser los terremotos. Y efectivamente, encuentro que mi predicción es correcta. Y por supuesto, al mismo tiempo, estos terremotos, la ubicación de los terremotos, me está dando a mí la pauta del lugar en donde se genera la fricción entre ambas cortezas. ¿Ok? Sí. Continuamos entonces. Bueno, ya se nos está quedando, nos estamos quedando sin mucho tiempo. Yo creo que para esta vez podemos ir dando por cerrada la videoconferencia, esta clase, donde ya somos, 59 entre todos. Profe, perdón. Sí, cómo no. El origen me gustaría hablar, pero si por ahí lo hacemos la próxima, como vos lo digas, pero justo te quería decir, por último, estaría bueno con algo del origen, de cómo se formó la Tierra.
Sería bueno. Bueno, no es algo que yo maneje muy bien. Es decir, voy a leerlo y en todo caso voy a armar, porque hay muchas teorías. La que se está manejando en los libros no me gusta demasiado, no termino de entenderla muy bien. Y hay algunas ideas nuevas. Entonces, les propongo que para la próxima veamos ustedes vayan leyendo un poquito sobre el origen de la Tierra o de los planetas rocosos. Voy a leer con un poquito de detenimiento la explicación que hace Folguera en el libro. Sobre esa me voy a basar y voy a ver si hay alguna otra teoría que nos ayude. Así que la dejo para la clase que viene. ¿Les parece? Y Buenísimo, acá profe, dale. una pregunta que de la parte de las placas serían los bordes convergentes, y sí, efectivamente, esa explicación que yo acabo de dar de las placas se trataría de los bordes convergentes. Que hay distintos tipos de bordes convergentes, porque pueden chocar tanto una corteza oceánica con una corteza continental, o dos cortezas oceánicas o dos cortezas continentales. Las características y lo que queda después es bastante diferente. Con lo cual nosotros tanto lo podemos ver en la actualidad como en lo que ha quedado. Por ejemplo, los montes Himalayas, los Himalaya, entendemos que se trata de un choque de corteza continental contra corteza continental. ¿Ok? En los Andes es corteza oceánica, que va entrando desde Chile, podríamos decir así, contra la corteza continental, que sería el macizo de las montañas de Argentina y Chile. Profe, entonces para la próxima sería tectónica de placas, ¿no? Más específicamente. Entraríamos con tectónica de placas. Es probable que el martes hagamos un mix, porque recuerden lo siguiente, las clases oficialmente empezaron el 1 de abril, por lo tanto, hoy sería la primera clase. Entonces, para el martes va a haber algunos compañeros de ustedes que no han entrado hoy. Entonces, vamos a repetir algunos conceptos, seguramente alguna pregunta que haya de lo mismo que hemos hablado hasta ahora, y vamos a empezar a entrar un poquito en el tema de la tectónica de placas. Profe, yo nomás te comento como si sirve, ¿no? Por ejemplo, cuando vos haces los dibujitos, es como que a pesar de que están las diapositivas y las placas, me resulta más fácil entender cuando haces esos dibujitos, cuando compartís pantalla, por ejemplo. No sé, mis compañeros cómo lo vieron, pero es como que me resulta, no sé, más casero, de alguna manera más práctico para entenderlo. Ok, voy a usarla, porque lo que usé al principio era el PowerPoint. No, igual está re bueno ver las imágenes, o sea, bien claro, como una foto, está espectacular. exacto. Pero también sirve lo otro, los dibujos, me parece. Bien. Así que Bueno, se llama así, se llama pizarra. Así que, y funciona exactamente como eso. Lo que pasa es que yo no lo puedo hacer me resulta mucho más difícil utilizar la pizarra con la computadora y luego con el teléfono, y bueno, tiene su límite, ¿no? O sea, digamos, es hacer un dibujito con el dedo en una cosita chiquitita. Medio fiero, pero bueno. Sí. Por lo menos, si se entiende mejor, lo uso más. Profe, para la clase, Sí. para la próxima clase, ¿me vuelvo a entrar por el mismo link que este? Sí, va a ser el mismo número. Ok, siempre entramos con eso. Sí, gracias. vamos a usar el mismo número. Y acá dice, después de nombrar la nebulosa, dice que se forman los planetesiales. Bueno, lo vamos a ver lo que decía recién. Esto del origen de la Tierra y de los planetas, lo vamos a ver la clase que viene. Podemos empezar con eso, ¿ok? Ahí les cuento un poquito. Las clases grabadas, estoy aprendiendo a subirlas a YouTube y estoy aprendiendo a compartirlas en el campus. Estoy viendo de armar creo que se arma como un grupo dentro
Bueno, en fin, ya. Si alguno sabe y me ayuda, bienvenido sea. Si alguno ya tiene experiencia de armar, porque creo que YouTube uno lo puede hacer tranquilamente desde su propia cuenta. Yo quería hacerlo desde la cuenta de la universidad, pero me parece que no tiene esa posibilidad. Entonces me he quedado ahí un poquito en la mitad de camino. De hecho, ya los tengo armadas, los voy a dividir, no voy a hacer ninguna cosa rara, ni dividirlo, voy a poner las 3 clases, 1, 2 y 3 del día de hoy, que va a ser mucho más sencillo. Sí, sé que puedo desde YouTube, pero quiero armar como un canal, creo que se llama así, canal de YouTube. Me gustaría que ese canal tuviera un nombre tipo, no sé, clases de geología o introducción al medio físico. Entonces, esa partecita, para que esté bien organizado, era la que me estaba faltando. Bueno, está, un nuevo cuento. Bueno, también está la posibilidad de que dentro de mi propio mail 2 o 3 canales distintos. Esto es lo que no lo sé. Pero bueno, si alguno de ustedes tiene experiencia en crear canales de YouTube, o youtuber, capaz hay algún youtuber metido entre los 58 que somos, y quiere ayudarme, se comunica conmigo y trabajamos juntos, ¿ok? Muy bien, bueno, quedan un minuto nomás, así que aprovechamos para despedirnos, hasta el martes, martes Gracias, profe. 9 horas, ¿ok? Igual si me acuerdo les mando, voy a tratar de que estas primeras veces recordárselos, así que bueno, nos vemos el martes, ¿ok? Chao, profe. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, hasta luego.